Hola amigos, soy el abogado Rodrigo Moreno Jorquera y quiero invitarlos a sintonizar Politeia en las redes sociales, en Facebook y en TikTok. Estamos los días viernes a las 21 horas por Facebook y el día domingo a las 21 horas en TikTok. Los viernes con una entrevista como cada semana y en TikTok los domingos con interacción con nuestro público, con nuestros seguidores. Así que no se olviden sintonizar Politeia. Ya estamos de vuelta nuevamente en un nuevo capítulo de Politeia por las redes sociales del abogado Rodrigo Moreno Jorquera y a través de las redes propias de nuestro programa. Invito a todos los seguidores a que puedan dar like, puedan compartir nuestros contenidos e invitar a más seguidores para que puedan informarse a través de nuestras redes. Hoy estamos con un importante invitado. Se trata de un gran antofagastino que se ha dedicado al rubro del comercio, pero también ha ocupado importantes cargos públicos en la ciudad de Antofagasta. Por lo tanto, es muy interesante entrevistarlo, saber más sobre él, saber más sobre su quehacer y invito entonces a poner atención a nuestro próximo invitado. Doy la bienvenida en este programa a don Antonio Sánchez. Muchas gracias por aceptar la invitación, don Antonio. Gracias a ustedes por la invitación y el interés que puedan manifestar en las cosas que le incumben al comercio y a la actividad económica de nuestra región. Muchas gracias. Primero, para partir la entrevista, quisiera, don Antonio, que nos contara un breve resumen de su historia, más que nada personal y profesional. ¿A qué se ha dedicado durante su trayectoria? A ver, yo profesionalmente soy ingeniero en computación informática de la Universidad de Santiago, pero mi familia siempre se ha dedicado al comercio y, bueno, por razones tuve que también asumir esa actividad y ese rol en familiares. Teníamos los negocios eran bastante extendidos y necesitábamos hacer ese trabajo. Así que, paralelo con mi profesión, también me dedicaba al comercio y muy tempranamente yo decidí incorporarme al gremio como director de la Cámara de Comercio de Antofagasta. De allí, precisamente por ser quizás demasiado crítico, ¿ya? Era intendente en algún momento, alguien que había sido, lo conocíamos de anterioridad porque habíamos sido compañeros en el colegio, y en esas críticas me dijo, si tú crees que lo puedes hacer mejor, vente a trabajar al gobierno. Y de ahí caí, ya iba por un año y finalmente fui secretario ministerial de Economía durante el gobierno del presidente Frey, y después me correspondió ser Economía, Minería y Energía en el gobierno del presidente Lagos. Después pasé a otros roles privados también, como director ejecutivo de la Corporación de Fomento Productivo de Antofagasta. Fue también un tiempo gerente de la Asociación de Industriales y después regresé a mis actividades privadas, pero siempre manteniéndome como director de la Cámara de Comercio. Y el año 2019, justo un año bastante complejo para el comercio, asumí como presidente por primera vez de la Cámara de Comercio de Antofagasta. Y hace 2 años también me desempeño como director de la Cámara Nacional de Comercio en representación del comercio de Arica a San Antonio, toda la zona norte de Chile. Perfecto. Una amplia y vasta trayectoria, como pueden ver nuestros seguidores. Muy interesante, por lo tanto, su mirada respecto de la ciudad de Antofagasta y el comercio, incluso también extendido a toda la zona norte. Sobre el rol de presidente de la Cámara de Comercio, ¿cuáles son los desafíos y cuál es la experiencia que ha podido tener en ese rol, el de presidencia? A ver, a mí me correspondió, como decía, asumir la presidencia en un periodo bastante álgido. Antofagasta venía, y hay muchos no lo recuerdan, con una caída en su economía bastante importante después del boom de los superprecios del cobre, en que Antofagasta prácticamente era la California de la minería en esos años. Nosotros ya en 2018, 2017 sufrimos una caída, fue importante, muchos no lo recuerdan, el Consejo Minero vino a sesionar Antofagasta precisamente preocupados por lo mismo, y se esperaba que a fines de ese año hubiera una recuperación económica
que finalmente no se vino, todo fue peor, vino el estallido social, para nosotros llamado estallido delictual, porque el comercio fue el que lo sufrió más dolorosamente. Después vino la pandemia. Entonces, todo ese periodo que me ha correspondido ha sido bastante complejo, con una actividad económica bastante deprimida, que aún no se recupera, ¿ya? Antofagasta tiene muchas expectativas. En el periodo, como digo, mucho comercio antofagastino debió bajar cortinas, cerrar sus puertas, mucho comerciante migró de Antofagasta, llegaron otros comercios que de dudoso origen y situaciones bastante complejas, aumentó el tema de la delincuencia. Entonces, los desafíos que ha afrontado el comercio en este periodo han sido bastante complejos y hoy día estamos principalmente focalizados en mantenernos, sostener la situación, porque las perspectivas de Antofagasta hoy día cambian, son bastante buenas. Por lo tanto, es un periodo de contención, de resguardar la situación económica de cada persona individual, cada comercio, para prepararse para un periodo de repunte de la actividad comercial. Una forma visible hoy día, fácilmente de darse cuenta cuál es la situación económica hoy de Antofagasta, es ver la cantidad de comercios locales comerciales en el centro de la ciudad que están cerrados o en Claro, arriendo. Una situación que exacto. era impensable en años atrás en Antofagasta, donde un local que comenzaba a cerrar, ya inmediatamente habían 2, 3 comerciantes intentando instalarse allí. Hoy día no. Es una demostración clara, yo creo que además es visible en toda la ciudad, cómo la cantidad de locales que se ofrecen en arriendo propiedades señala que hoy día la situación económica en Antofagasta todavía es bastante compleja. Insisto, las perspectivas muy buenas, pero hoy día la situación es compleja. Sí. Antonio, mencionaste que te tocó asumir en un periodo muy complejo, el año 2019, con estallido delictual, como lo mencionas. En ese momento, cuéntame un poquito cuál fue esa experiencia, porque aquí en Antofagasta, como a lo largo del país, los comerciantes fueron víctimas también de actos delictuales gravísimos, donde saqueaban sus locales, les robaban, qué sé yo. Entonces, ¿cuál fue la experiencia en caso tuyo como presidente de la Cámara de Comercio y también las experiencias que te contaban a ti quizás los propios comerciantes? Mira, yo creo que fue bastante dramático, el comercio principalmente el que lo sufrió en gran medida. Antofagasta además fue una ciudad muy golpeada. También hay algunos que no recuerdan que cuando ya la actividad delictual comenzó a decaer en todo el país se estaban concentrando, por ejemplo, en la región metropolitana, en los días viernes, ya en lo mismo que la día en Valparaíso. Hoy día, con mi participación en la Cámara Nacional de Comercio, tengo que conversar con los presidentes de todo el país y la evaluación es que Santiago, Valparaíso, Concepción y Antofagasta fueron las más golpeadas. Fue muy duro, situaciones complejísimas. Yo tuve la suerte de tener la ayuda de grandes compañías que cuando les solicitamos recursos para poder ayudar a aquellos que lo habían perdido todo. Muchos comerciantes pequeños lo perdieron todo. Por ejemplo, cuando asaltaban un supermercado. Dentro del supermercado hay varios locatarios pequeños Sí, a los cuales también les robaban o les quemaron todo lo que tenían allí. Gente que quedó en la calle, eh, con deudas todavía por pagar. Muchos de los comerciantes siempre compran para vender y después pagar lo que compraron. Bueno, gente que perdió todo. Y las compañías en Antofagasta nos ayudaron con recursos y nosotros pudimos entregar ayuda a las personas que habían estado más complicadas. Nos ayudó mucho en ese momento Cercotec para la selección de las personas. Fue muy complejo, como digo, personas que perdieron su trabajo, que perdieron sus enseres, perdieron la fuente de ingresos de su familia, situaciones que son. Pero para mí, yo he querido rescatar otra situación. A nosotros, y puede ser que sea bastante complejo lo que diga y muchos no lo entiendan, pero yo no me voy a cansar de repetirlo y de seguirlo conversando. Yo he aprovechado como en las instancias nacionales para repetirlo. Según lo que nosotros observamos en terreno, todo esto fue planificado, ¿ya? No nos cabe la menor duda, todos lo dicen, o sea, 80 estaciones quemadas en un mismo día. Hay una planificación detrás, pero no importa.
Cuando alguien planifica algo, tiene que ver si eso efectivamente va a tener resultados. Y para eso, algunos, tienen que haber detectado que en Chile había un malestar acumulado. Y yo me recuerdo que 10 años antes yo había escrito una columna en la que decía el síndrome de MEC. Que algunos me preguntaban qué es lo que es eso. Y yo era simplemente poner en español algo que había leído, que había sucedido en otras partes, que era el síndrome de me están cagando. Ya. ¿Qué era eso? Que la gente, sales tú a la calle a tomar una locomoción colectiva, te subes a un bus donde hay 7, 8 personas arriba, tú pagas una cantidad de dinero que permite que ese bus circule. Ese precio está fijado por el Estado en convenio con los empresarios. Pero significa que entonces ese valor está inflado, porque ese bus no podría circular con la cantidad de pasajeros que tenemos a ciertas horas. Está bien, en ciertas horas peak eso aumenta, pero ya ahí hay una situación de que parece que a mí me están cobrando más de lo que yo debiera pagar. Yo iba a un supermercado y después descubría que se habían coludido para venderme el pollo o el papel higiénico u otro tipo de colusiones, o cuando tú haces haces un contrato con una compañía telefónica donde tú llegas y por teléfono te toman el contrato, pero si tú después quieres darlo de baja, te piden ir hasta con un notario. Sí. Entonces, unas situaciones que van generando, y además agregabas otro tipo de cosas, las situaciones que estaban pasando con la política, los abusos que se veían en distintos sectores, donde ves hoy día esto se ha multiplicado por 100 con el tema de lo que ha sucedido últimamente. Entonces, alguien detectó que había pasto seco, de modo que si yo tiraba un fósforo, eso iba a arder. Claro. Bueno, sucedió después la pandemia, sucedió lo que pasó. ¿Quién hoy día está analizando eso? Porque si eso ocurrió porque había una situación en que las personas tenían un descontento, que alguien lo aprovechó y se manifestó en la vía pública, eso no se ha solucionado. Lo que originó el ciudadano sigue ahí. No se ha solucionado, y es más, ha seguido aumentando con lo que hemos visto hoy día cuando vemos parlamentarios que tienen un vocabulario soez para referirse al presidente de la República, cuando vemos que entre los amigos se están atacando. Entonces, los jóvenes, ¿qué es lo que están viendo? Oye, ¿cómo me piden a mí respeto con alguien si yo veo que estos dos que son autoridades nacionales, la primera y la segunda autoridad del país, se tratan a insultos? Está bien, fue porque le detectaron, pero no importa, ya descubrimos qué es lo que sucede. Cuando vemos autoridades que se han ido del país porque hay una situación complicada, o cuando vemos parlamentarios que están siendo investigados, ¿qué es lo que están viendo los jóvenes hoy día? ¿Qué es lo que están detectando, viendo? Así es como se manejan los países, así es como actúa. Lamentablemente tenemos un presidente que tampoco tiene cuidado con salvaguardar las formas de una presidencia de un país. Entonces, cuando le pedimos a la gente a los jóvenes, que respeten ciertas situaciones, si vemos que hay autoridades nacionales que no lo hacen, entonces me preocupa mucho que esto a lo mejor van a pasar 10 años más, pero ese odio va a seguir latente y va a estallar de otra manera y a lo mejor peor que lo que ya pasó. Entonces, como te digo, yo rescataría más de esa lamentable época el que no fuimos capaces de detectar a tiempo qué es lo que estaba pasando por debajo, y lamentablemente hoy día continuamos sin hacerlo. Por mi cargo, yo hoy día mantengo relación con exministros, exsubsecretarios que fueron de mi época, lo he conversado con ellos y me dicen nadie lo está viendo. Estamos viendo cómo crece el país, cómo tenemos más inversiones, pero estamos viendo realmente cómo logramos que esa animosidad, ese malestar cambie. Yo creo que, yo por suerte por la edad ya no lo voy a ver ya, pero el país se está preparando para cuestiones tal vez peores que la ya vimos. Antonio, sobre eso mismo y sobre todo sobre el rol de las autoridades y el trabajo que se puede estar haciendo, esta mala situación que tú mencionabas respecto del comercio y los comerciantes, lo mal que le ha ido en los últimos años, por supuesto todas las cosas son multifactorial, ¿cierto? Pero esto es muy heredado de la época de estallido y posterior pandemia, o también tiene que ver con un desempeño de los gobiernos en materia económica. A ver, los problemas económicos van en un continuo. Después del pic que nosotros tuvimos a mediados de los 2000, ¿ya?
no nos preocupaba. El país estaba recibiendo ingresos que eran extraordinarios producto de lo que teníamos, especialmente de Antofagasta, el precio del cobre, ¿ya? Y no nos preocupamos de otro tipo de situaciones económicas también, como era, por ejemplo, la productividad. Hoy día estamos hablando de que el país, imagínate, nos alegramos porque el crecimiento de la economía el año pasado fue un 2,6%. Con un 2,6%, claro, nos alegramos porque es más que lo que pensamos que iba a ser, ya que se estimaba que podía ser un 2,5%, con suerte, fue un 2,6%, pero con un 2,6% el país no va a tener recursos para poder solventar la cantidad Claro. de cosas que se quieren entregar, o sea, pagar mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, el nivel de endeudamiento al que el Sí, país llegó. Pero esto partió no con este gobierno, obviamente no podríamos decir que se exacerbó sí, en estos 4 años, claro. aumentó en exceso, ¿ya? Pero ya veníamos de un mal manejo que creo que todos tienen coincidencia, que partió con Bachelet 1, con el terremoto, cuando vino Piñera, comenzó la recuperación, comenzaron a utilizarse recursos para la emergencia y de allí hay un continuo respecto de la utilización de recursos que se tenían guardados para emergencias. Por ejemplo, si hoy día el país tuviese una catástrofe como la que vivimos en 2010, no habría recursos para una recuperación como la que se hizo en el gobierno de Piñera, que se construyeron 100.000 viviendas en un año, Claro. ¿ya? Producto del terremoto, porque habían recursos. Hoy día vemos que no se está pudiendo cumplir la meta de viviendas que se fijó este gobierno, y Antofagasta es la región con el peor desempeño del país en construcción de las viviendas que se habían prometido. No alcanzamos a llegar ni el 40% de la meta. Bueno, en Antofagasta tuvimos un problema adicional con el tema de los recursos, pero igual, o sea, hoy día las deudas externas que se tienen, los niveles de endeudamiento principalmente, todos sabemos, todos los que tienen deuda en su casa saben que si yo quiero mejorar mi situación personal y tengo deudas, tengo que primero que todo pagar las deudas. Exacto. Entonces, con todos los recursos que el país tenga a futuro, no van a poder ser para que haya más hospitales, para pagar mejores pensiones, no, Claro. van a ser primero para pagar la deuda. Chile logró pagar la deuda externa que tenía al año 90, cuando recuperamos la democracia, en 10 años. Ya cuando terminó Frey su gobierno, ya Chile ya no tenía prácticamente deuda externa pública, no había. Por lo tanto, los ingresos que habían podían ser para mejorar el país. Hoy día volvimos, nos retrotraímos a la misma situación que teníamos el año 90. Entonces, los próximos 10 años, a ver, esa vez lo logramos con al gobierno de Erwin y Frey con un crecimiento de la economía de 6-7%. Claro, sí. Si la economía va a seguir creciendo a un mediocre 2,5 o inclusive un 3%, Claro. no nos vamos a demorar 10 años, nos vamos a demorar 20 años Sí. en pagar esa deuda para recién empezar a pensar, bueno, hagamos más escuelas, hagamos otro hospital, recién. ¿Ya? Como sería un dueño de casa, bueno, cambiamos el auto ahora en la casa, Claro. cuando tiene que recién primero pagar la deuda. Por lo tanto, sí, es verdad, la situación económica hoy día es un proceso y uno de los factores principales es la productividad. Si los trabajadores en Chile puedan mejorar su productividad, podríamos avanzar más rápidamente. Pero la mala educación y otros factores hacen muy difícil que la situación económica del país sea rápidamente mejor. Antofagasta es otra cosa. Antonio, y antes de volver a lo local, quisiera preguntarte también a propósito de los comerciantes que tú también representas, porque se dice mucho que para mejorar la economía hay que tocar ciertas teclas del sistema que son incentivos para efectos de la actividad económica. Entonces, por ejemplo, se han venido durante los últimos años legislando una serie de, sobre todo legislación laboral, que ha venido imponiéndole cargas a los comerciantes en tanto empleadores. Entonces, yo te hago la consulta, ¿cómo ves tú, qué opinión tienes respecto a esa serie de políticas? Te puedo nombrar Ley Carín, Ley de 40 horas, quizás la reforma tributaria, todo ese tipo de políticas en conjunto, sin entrar en el detalle. ¿Tú piensas que han venido a estimular la economía o mejor dicho, a sostenerla para ponerle trabas o problemas Te a lo los complico empleadores? más todavía. Hoy día hay 70
proyectos de ley o iniciativas parlamentarias que afectan la actividad del comercio. Este gobierno acaba de 40 de ellas darles, no prioridad, de modo de tratar de lograr cosas como, por ejemplo, permiso para los trabajadores que sean padres y su hijo tenga que ir a participar en una competencia deportiva. Ya se autorizó el permiso para las vacunas. Permiso, a ver, va a parecer mal, por dolor menstrual para una empleada. ¿Cómo se demuestra? ¿Ya? Entonces, eso significa 1 o 2 días de permiso pagado por el empleador para la persona. Permiso por la muerte de una mascota. Permiso por el matrimonio de algún familiar. Permiso por para asistir a reuniones de profesores en los colegios. Son 70 iniciativas, como digo, este gobierno 40 las prioridades. Efectivamente, ya como se ha legislado, uno puede entenderlo, parece que son situaciones que van en beneficio del trabajador. Pero hoy día en Chile la gran empresa contrata al 50% y el otro 50% de los trabajadores son empleados de empresas pequeñas y medianas. Las grandes empresas a lo mejor pueden sostener una situación como esa, pero el impacto va a estar dado en el 50% restante que está dado en las pequeñas empresas. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Van a tener que contratar menos y están afectando el empleo de la mujer. Principalmente hay muchos factores que pueden pensarse para mejorar el empleo de la mujer que está trabajando, pero va a afectar a la mujer que quiere buscar empleo. Porque obviamente un empleador va a preferir, o sea, femenino. Si empiezan a seguir sumando situaciones como esa, el empleador va a preferir contratar a una mujer. A pesar de que también acaban de sumar también, y el presidente lo anunció, el tema de ampliar el permiso postnatal para el hombre. Sí. ¿Ya? Entonces, efectivamente, esas señales no son buenas. ¿Cuáles son las positivas? Que por fin vemos a este gobierno preocupado del tema de la inversión. Pero también está el tema de la mal llamada permisología, donde el proyecto de ley que está llevando adelante el ministro de Economía Grau, lo único que hace es, él mismo nos explicó, él tenía una visión más amplia, pero en definitiva son tantas las presiones que hay que lo que está terminando ese proyecto es tratar de bajar los tiempos de respuesta, colocando... O sea, no se eliminan pasos o permisos o burocracia, digamos. No, definitivamente dijo que no podía. Ya sabiendo que existe mucho permiso que es irrelevante ya, porque se han ido sumando a través de los años. Claro. A mí me tocó participar en esos procesos de discusión cuando era parte del gobierno. Entonces se han ido, claro, por situaciones que han ocurrido, se han ido sumando cada vez más permisos. Y nunca se ha estudiado si un permiso dado de determinada manera hace ya ineficiente un permiso anterior. Claro. Pero ¿qué significa? Y el ministro lo digo, yo lo digo públicamente, no lo va a decir jamás públicamente. ¿Qué significa eliminar un permiso? Significa que hay alguien que coloca una firma y un timbre que queda obsoleto. Va a perder la pega. Entonces dijo, ante esa situación y ante que se le viniera encima toda la Asociación de Empleados Fiscales, lo único que está logrando hacer es disminuir los plazos, los tiempos para entregar el permiso, entregando, ¿cómo se llama esto? Cuando aplicando silencio administrativo. Es decir, que si no hay una respuesta, pero ¿qué es lo que sucede? Y esto ya lo vivimos, echa la ley y echa la trampa. Cuando hay un permiso que tiene un periodo de término, o sea, si yo no respondo en 60 días, el permiso se considera otorgado, te llamo a ti, mira, ¿sabes qué? En una semana más se acaba el plazo para yo contestarte. No alcanzo a contestarte, no alcanzo a revisarlo, por lo tanto te lo voy a negar. Si tú no quieres que yo te lo niegue, retíralo y vuélvalo a presentar. O sea, ni siquiera dejan que opere el silencio administrativo. No, porque como lo manipulan, digamos. Claro, ¿por qué? Porque, bueno, existe el temor que efectivamente, si yo lo analizo y lo reviso, lo voy a tener que corregir. Sí. Como no tengo tiempo para corregirlo,
simplemente, y no lo voy a poder revisar, te lo niego. Porque el riesgo lo corro yo, que si te lo pruebo así como está, Claro, yo cometí el error de aprobarte un permiso que le faltaba algo. claro. Es una duda válida, ya es cierto. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que al final los tiempos de esa no respuesta Sí. se extienden, se van a Exacto. seguir extendiendo. Entonces, lo que había que hacer es efectivamente un trabajo a fondo respecto, como lo han pedido algunos economistas de distintos sectores, saben que más ya llegamos a un nivel tan grande de complejidad que Hay que eliminar. foja ¿Cierto? cero Claro, y partamos de nuevo. ¿Qué es lo que tengo que pedir yo claro. para un determinado? Como por ejemplo, y Antofagasta se complica. Un proyecto minero puede tener 1.400 permisos. Entonces, Sí, una cosa insólita. mira, sucede en todo caso. Yo el otro día lo conversaba con un oficial de carabineros. Cuando a ti te piden los documentos de un automóvil, te piden el permiso de circulación, ¿no es cierto? Sí. Te piden la revisión técnica, ¿ya? Digo, si es que tienes el seguro, ¿no es cierto? ¿Para qué? Si resulta que si tú tienes el permiso de circulación, Sí. no lo pudiste sacar ese Claro, permiso si sin no tenías tenerlo. los otros dos. Exacto. Por lo tanto, el que me exijas nuevamente esos otros dos es una ineficiencia. Exacto. Pero es que, bueno, es la obligación de hacerlo. Ahí hay un ejemplo, Sí. tal vez que puede ser más visible, de algo que queda obsoleto con el tiempo. Porque cuando hoy día, a lo mejor antiguamente no pasaba así, ¿ya? Cada documento había que hacerlo por separado, pero hoy día están en línea. Sí. Y el permiso de circulación no se entrega sino es con los otros dos. Bueno, eso se repite por miles dentro del Estado. Exacto, efectivamente. Antonio, y volviendo a la comuna de Antofagasta y al comercio local, hay un problema que siempre surge y sobre todo en años como este, el año electoral, y lo vivimos en las elecciones municipales del año pasado, se empieza a convertir en un tema local, el comercio ambulante. ¿Qué opinión tienes de eso y qué posibilidades de alguna alternativa de solución se puede ver en el comercio local de Antofagasta? A ver, mira, hay algo que no mencioné. Entre todas las cosas que hice alguna vez, yo también fui parte de la municipalidad. Trabajé en un periodo y medio de la administración municipal y yo pedí justamente fomento productivo. Porque en fomento productivo, no sé por qué, es donde dejan que en la municipalidad se entregan los permisos para trabajar en la vía pública. Yo lo encontraba, ¿por qué fomento productivo? ¿Qué será el fomento productivo? Entregar un permiso. Y realmente lo que se hacía ahí era revisar la persona que pedía el permiso. Yo quería conocerlo, cómo era, la realidad. Se revisaban los documentos y el permiso tenía que ser para una persona de muy escasos recursos. Aquella persona que no tenía ninguna posibilidad de tener recursos, a no ser que fuera ejerciendo el comercio. Pero yo ahí ya tenía un choque, porque le decía en ese momento a la alcaldesa, bueno, ya yo logré detectar que es una persona que está en condición miserable, ya no tiene ninguna posibilidad de tener recursos, está en extrema necesidad, tiene una guagua, tiene niños, ¿ya? Y tú consideras que este municipio se queda tranquilo y contento con decirle, ya toma, aquí está tu permiso, anda a colocarte en la calle. Y esa persona está ahí en cuclillas, con una guagua en brazos, comiendo, haciendo sus necesidades en una bolsa plástica. Esa es la solución que le damos nosotros como sociedad a una persona que está en extrema necesidad, es que necesita trabajar. Y esa es la solución que tú le das. Instálate en la calle en invierno con calor, en invierno con frío, perdón, en verano con calor, ¿ya? Con una guagua a cuesta. Esa es la solución que le damos. Mi propuesta era otra, o sea, crear un lugar con las condiciones mínimas para que esa persona pudiera trabajar con dignidad. Un lugar donde pudiera tener un niño, donde pudiera cuidarlo, donde pudiera tener un baño, que estuviese a resguardo, pudiera guardar sus cosas, claro. Pero no es la solución a ese tipo de personas entregarles. Y resulta que del total de la gente que tú ves en la calle, aproximadamente 1/3 está en esa condición. Yeah. Los otros 2/3 tú ves de todo. Como son aquel que me decía... simples evasores, en el fondo. Bueno, obviamente, ya, pero sí. Con aquel que decía, no, yo no pienso trabajar nunca patronado, porque además yo aquí llego a la hora que quiero, me voy a la hora que quiero, trabajo los días que quiero, claro. Si juega la selección nacional no vengo a trabajar, ya estoy con los amigos echando el pelo, o la señora que estaba con un vehículo de alta gama y abría el portamaleta del vehículo y estaba vendiendo ropa, bueno, ¿y usted qué está haciendo? Yo estoy aquí con las amigas porque con esto juntamos plata porque una vez al año viajamos al extranjero.
Entonces salimos a vender ropa a la calle. Y si no, esto bueno se lo vendo yo a otra persona para que ella la venda, que es lo que hacen muchos, se aprovechan de las personas de extrema necesidad. Esa persona, como tiene las condiciones de extrema necesidad, pide el permiso y la tienen como empleada de otro tipo que está en la calle, los proveedores que están detrás. Como te digo, hay una situación que si uno observa ahí, además, o sea, hay una mezcla lamentablemente muy seria entre lo que es el microtráfico y la venta en las calles. Es una situación compleja desde el punto de vista social. Efectivamente, hay personas que lo necesitan, pero el grueso de las personas que están ahí se están aprovechando de otras situaciones, como por ejemplo, lo que hemos visto, son cosas que comenzó a aparecer desde hace poco tiempo, personas que se han adueñado de sectores de la ciudad y que le cobran a los que se instalan en la calle. So pena de incluso pegarles si es que no pagan. Siendo tan ya antiguo en Antofagasta, vi comerciantes ambulantes antiguos, o encontré una vez uno llorando en la calle y los compañeros estaban ahí, lo estaban atendiendo, le pregunté qué había pasado. Bueno, que pasó el cobrador, le cobró, pero decía, oye, yo llevo aquí 15 años trabajando y nunca me habían cobrado, bueno, ahora tienes que pagar. Y como no quiso pagar, le pegaron. Entonces, bueno, ¿qué le hacer? Paga, para poder estar en la calle. Aparecieron gente que cobra por estar en la calle. Hay muchas situaciones irregulares. Yo creo que en ese tipo de cosas no está el convencimiento, no está el conversar con ellos, hay que actuar de alguna manera firme y evitar que eso suceda. Y las personas que realmente lo necesitan, darles una solución digna, insisto. No es digno que aquella persona que porque yo detecté a través de todo un estudio que efectivamente necesita una ayuda por parte de la sociedad, representada por la municipalidad, nos conformemos todos con decirle tírate ahí en la calle a trabajar. A esas personas hay que buscar una solución, digo, existen, se pueden hacer, puede que se requiera inversión, pero con la otra, aquella que se está aprovechando de la situación, aquellos que efectivamente no quieren formalizarse porque no quieren pagar impuestos, o además son encubridores de ramas importante, de gente importante, que está trayendo mercaderías en forma ilegal, porque las cantidades que se ven en la vía pública son impresionantes. Uno cuando es comerciante, uno puede a ojo ver cuánto dinero hay ahí en la vía pública y te digo fácilmente, en periodos pre-colegio, cuando uno ve la ropa, uno puede detectar fácilmente 80 o 90 millones de pesos que están repartidos en la calle. Bueno, ¿quién pagó eso? Significa que detrás hay organizaciones que se están aprovechando. Planificación. Antonio, ¿y tú observas si han habido y hay actualmente algunos proyectos, algunas ideas para potenciar el comercio local en Antofagasta y en general en la zona norte? ¿O hay políticas implementadas por el gobierno? Mira, la actual administración municipal ha dado señales importantes en cuanto a lograr mejoras en lo que es la recuperación del casco central, hoy día todavía bastante deprimido como consecuencia de los luctuosos sucesos del 2019. También Cercotec ya se ha acercado a nosotros para ofrecernos una importante ayuda y comenzar con ese proceso de recuperación que va a ser lento. Una de las cosas que afectan seriamente es el cambio de los horarios que sucedieron en Antofagasta producto de la delincuencia. Por ejemplo, muchas oficinas en el área central que se arrendaban a abogados, médicos, dentistas, otras profesiones, han sido abandonadas porque, por ejemplo, los médicos, que es lo más común, que después de su trabajo en los hospitales comienzan a atender 5 o 6 de la tarde, entonces necesitaban que las personas estuvieran hasta las 8 o 9 de la noche y hoy día la gente tiene temor de estar en esos horarios. Entonces el comercio también tuvo que adecuarse y acortar sus horarios. Tenemos que recuperar el tema del temor. Carabineros, yo hace pocos días entregué una información respecto a que efectivamente en Antofagasta han bajado los delitos en nuestra región, han bajado en la comuna también. Todavía siguen siendo muy elevados, pero ya no somos la número 1 en el país como lo éramos hasta hace un par de años atrás en algunos delitos, especialmente los delitos con violencia.
hay una tendencia a la baja. Tenemos que continuar ese trabajo. ¿Esos Esa son labor. datos, perdón, de Fiscalía, de las policías? A ver, hay varias fuentes. La más rápida y la cual uno puede es el sistema operativo policial, STOP le llama, sistema táctico operativo policial, sistema STOP que te lo están entregando semana a semana. Después está el consolidado que entrega el Ministerio del Interior a través de su página SEAD, donde están los delitos, donde ellos ahí juntan los de la PDI, juntan con los de Carabineros y la Fiscalía. Todavía están 9 meses atrasados con el informe de los homicidios. Entendemos que no es fácil porque, por ejemplo, los números que entrega el Ministerio del Interior son más altos que los de Carabineros. ¿Por qué? Porque Carabineros puede tomar a una persona que ha sido agredida y después fallece en el hospital. Entonces Claro. esa persona para Carabineros fue una persona herida. Sí. Sin embargo, para la Fiscalía después... Entonces, bueno, hay varias fuentes. Y también están las nuestras. La Ok. Cámara de Comercio también hace una encuesta nacional donde también preguntamos, por ejemplo, cuánta gente no hace denuncia. Sigue siendo Ya. una cifra alta. Entonces, las cifras que digo yo respecto de los delitos son los denunciados o los que la policía captura por su cuenta cuando los detecta. Pero hay una cifra negra todavía que es Claro. aproximadamente el 47%, o sea, casi la mitad de los Sí. delitos que no son denunciados. Aún así, con todas esas variables, efectivamente se nota, insisto, una tendencia a la baja, Ya. pero todavía las cifras siguen siendo importantes, especialmente los delitos con violencia, que es el cambio que nosotros notamos en los últimos años. Exacto. Antiguamente el hurto era el más común, sigue siendo el más importante, pero era raro detectar delitos de robos con violencia a locales comerciales y hoy día eso es ya más común. O sea, conversábamos con comerciantes antiguos de Antofagasta, de la generación que soy yo, y el delincuente que uno conocía, cuando uno lo sorprendía, si llegaba a Carabineros, bajaba la cabeza y salía. Hoy Claro. día no, hoy día se Sí. enfrenta Hay a un Carabineros. enfrentamiento. Se enfrentan, bueno, por diferentes causas, sería largo analizar, Sí. pero eso hace. Exacto. Bueno, ya finalizando nuestra entrevista, Antonio, quisiera pedirte algún mensaje a los comerciantes, a todos los representados, digamos, a través de la Cámara de Comercio. ¿Qué mensaje de apoyo y A ver, fomento se le puede dar? te dije en un momento cuando te hablaba que la situación económica del país se ve compleja, te dije que Antofagasta era distinto. Eso es así, ¿ya? Lo que no, también nos implica tener preocupaciones, ¿ya? El mensaje es contención. Antofagasta tiene perspectivas económicas mucho mejores que el resto del país. Ya sabemos que una de las complicaciones del país es la inversión, pero la proyección futura es que Antofagasta duplica, es un tercio de toda la inversión del país, duplicando la región metropolitana que es la que nos sigue. Wow. Se viene nuevamente un periodo. Si nosotros en la década de los 2000, que tuvimos un crecimiento importante, fue con un promedio de inversión de 1.000, 1.200 millones de dólares anuales, la proyección futura son 3.000 millones anuales. Complicaciones gigantescas. La demanda de empleo en nuestra región va a llegar sobre los 50.000 personas. Hoy día tenemos 30.000 desocupados. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Nuestra complicación ahora va a ser cómo administramos ese crecimiento en beneficio de nuestra propia región. No puede ser que la solución a la falta de empleo de trabajadores en nuestra región se solucione construyendo otro aeropuerto. Ya tenemos 93.000 trabajadores conmutados. El año 2002 eran 17.000. Hoy ya son 93.000. Vamos a llegar a 140.000 trabajadores conmutados con esa tremenda ineficiencia que significa mover una ciudad completa todos los meses en aviones. Por eso digo, el futuro económico de nuestra región difiere mucho del resto del país. Va a traer problemas aparejados, va a llegar más gente, van a llegar más gente de otras regiones no tan beneficiadas a buscar trabajo en nuestra ciudad. Vamos a ver aumentar los campamentos. Pero en términos de economía, Antofagasta tiene expectativas que ya se las quisiera cualquier otra región de Chile e incluso algunos países. Perfecto. Bueno, Antonio, quisiera agradecer que haya aceptado nuestra invitación a este programa. Ha sido muy interesante la conversación y espero que, por supuesto, nuestras autoridades puedan en el futuro hacer las políticas que han prometido, porque esto se ve, todo lo que hemos hablado en esta entrevista,
son temas que han sido abordados siempre en época de campaña, en las promesas de todos los candidatos, pero la verdad de las cosas es que cuando llega el momento de implementarlas vienen las discusiones muchas veces alejadas de la realidad local. Tú has podido mostrarnos cómo es la región, la de Antofagasta, la que tiene su propia realidad y por lo tanto requiere de autoridades un poco más conectadas con esa realidad. Muchas gracias, Antonio, por haber venido, ¿ya? Y a todos los seguidores de nuestras redes, quiero pedirles que puedan compartir con el resto del público esta entrevista. Muchas gracias por haberse conectado y será hasta el próximo capítulo de Politeia.